relacionar varios conceptos, el de composición, el de inyectividad, surjectividad, función inversa, en los ejercicios 9 y 10 de la práctica. El ejercicio 9 nos dice que tenemos 3 conjuntos y 2 funciones. F que va de A en B, G que va de B en C, y la función compuesta de F con G va a ir de A en C. Bueno, en el inciso A tenemos que probar que si tanto F como G son inyectivas, entonces F compuesto con G es inyectiva. Tenemos que probar entonces esta tesis. Ahora, ¿cómo probamos que esta composición es inyectiva? Bueno, nosotros sabemos que si aplicamos esa composición a 2 elementos de A y nos da la misma imagen, entonces esos elementos necesariamente tienen que ser iguales. Si logramos probar eso, hemos probado que esta composición es inyectiva. Bueno, supongamos que tanto A1 como A2 por esta función tienen la misma imagen. Y apliquemos la definición de composición. F compuesto con G en A1 es G de F de A1. Y lo mismo para 2. Es G de F de A2. Ahora, G es inyectiva. Entonces, si 2 elementos tienen la misma imagen, esos elementos son iguales. Entonces, F de A1 tiene que ser igual a F de A2. Pero F también es inyectiva. Entonces, si la imagen de 2 elementos son iguales, entonces esos elementos ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Qué hemos probado? Que A1 es igual a 2. Entonces, partiendo de que las imágenes son iguales, entonces los elementos son iguales, probamos que F compuesto con G es igual. Con las mismas funciones, en el inciso B, nos pide probar que si tanto F como G son surjectivas, entonces F compuesto con G es surjectiva. Ahora, ¿qué quiere decir que F compuesto con G es surjectiva? Quiere decir que todos los elementos de C son imagen de algún elemento de A. Dicho en otras palabras, para todo Z en C, tenemos que probar que existe un X en A, tal que la función aplicada a X nos da Z. Ahora, vamos a tomar ese Z en C. Pero, como G va de B en C y es surjectiva, entonces va a existir un I en B tal que G de I es Z. Ahora, existe ese I en B. Entonces, como F también es surjectiva, va a existir un X en A tal que F de X me da I. Entonces, ¿qué probamos? Que G de F de X es igual a Z. ¿Qué hemos probado? Que la composición F compuesto con G es surjectiva porque hemos encontrado que ese X existe. En el inciso D utiliza las mismas funciones, pero ahora nos dice que si F compuesto con G es surjectiva, entonces este G es una función surjectiva. Tenemos que probar que G es surjectiva, en otras palabras, que todos los elementos de C son imagen de algún elemento de B. ¿No? Por hipótesis, nosotros sabemos que F compuesto con G es surjectiva, por lo tanto, para todo Z en C existe un X en A tal que F compuesto con G aplicado a X me da Z. Pero si X está en A, como F es función,
f de x está en B. Quiere decir que este f de x existe. Entonces podemos afirmar que para todo z en C, si hay un x en A, hay un f de x en B, tal que g de f de x es z. ¿Y qué hemos probado entonces? Que g es surjectiva. El ejercicio 10 trata de estas dos funciones, f que va de A en B y g que va de B en C. A, B y C son conjuntos que a su vez tienen subconjuntos. Para resolver el inciso A de este ejercicio nos vamos a referir a A1 y a A2, que son subconjuntos de A. ¿Qué dice este inciso? Que la imagen directa de A1 intersección A2 está contenida en la imagen directa de A1 intersección la imagen directa de A2. Esta intersección ahora está acá. Entonces tenemos que probar, en definitiva, nos pide probar esta contención de conjuntos. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Tomamos un elemento de la imagen directa de la intersección y vamos a tratar de probar que ese elemento está en la intersección de las imágenes directas. Pero si es un elemento de la imagen directa de esta intersección, entonces tiene que existir un x en este conjunto tal que y sea igual a f de x, por definición de imagen directa. Ahora, si x está en esta intersección, está tanto en A1 como en A2. Por definición de imagen, también tenemos que si x está en A1, f de x va a estar en f de A1. Y si x está en A2, f de x estará en la imagen directa de A2. Ahora, como aquí tenemos un y, ¿dónde está f de x? En la imagen directa de A1 y en la imagen directa de A2. Está en la intersección. Entonces, f de x, que es igual a y, pertenece a la intersección de estas dos imágenes directas. ¿Qué hicimos? Tomamos un y que estaba en la imagen directa de la intersección y probamos que ese y está en la intersección de las imágenes directas, por lo tanto estos conjuntos están contenidos de la forma que se expresa aquí. Continúa el inciso A, pero ahora para que mostremos un contraejemplo para ver que la intersección de las imágenes directas no está contenida en la imagen directa de la intersección. Para eso nosotros vamos a tomar una función que va de R en R y que esa función es x cuadrado. Acá tenemos A1 y A2 definidos de esta manera, ¿no? Por extensión. De tal manera que la intersección de A1 con A2 nos da 3. ¿Eso qué quiere decir? Que f de la intersección, por la definición de f, nos va a dar 9, 3 al cuadrado. Entonces ya tenemos la imagen directa de la intersección, que es el conjunto 9. Por otra parte, vamos a calcular f de A1, o sea, la imagen directa de A1, que es el cuadrado de todos estos números. Y f directa de A2, que es el cuadrado de estos dos. Ahora, cuando hacemos la intersección de estas imágenes directas, nos da el conjunto 4, 9. Pero es falso que el conjunto 4, 9 sea subconjunto del conjunto 9. Por lo tanto, este es el contraejemplo que muestra que esta contención es falsa.